pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hola, buenas noches. De nuevo, por la misericordia de Dios, nos encontramos reunidos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico, hoy día lunes 1 de diciembre del año 2025, y agradecemos que tenemos la oportunidad de seguir profundizando acerca de la historia de la salvación. Vamos a comenzar como siempre, como es debido, poniéndonos en manos de Dios, dándole alabanza y gloria a través de su unigénito Jesús de Nazaret. Y te invito a que de corazón digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos
porque Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo están en medio de nosotros y nos acompañan para animarnos a profundizar en la palabra de Dios, Padre, de Abba. Sabemos que es importantísima su presencia para que nuestros sentidos, la escucha, lo que vemos con los ojos físicos y con los ojos del alma, nuestra inteligencia, todo esto permita que dimensionemos y hagamos propia la palabra de Dios, que ella anide en nuestro corazón y que con fuerza, con inteligencia, con pasión, hagamos de ella vida diaria. El otro día, permíteme que te comente, vi un video de tantos que hay en las redes, pero uno muy hermoso porque puntualizaba mucho y decía brevemente lo que el principio decía: no me hables de tu Dios, muéstramelo. Y me impactó, porque dije, qué sabiduría se encuentra en esa frase. Y es muy cierto, o sea, muchas veces nos vamos por comunicar el conocimiento teórico que hemos adquirido gracias a la misericordia divina y nos ufanamos por quererle dar eh, grandeza a lo que estamos diciendo y pues en el fondo no dejan de ser palabras hermosas, bonitas, pero a fin de cuentas palabras. Entonces, el día de ayer que iniciamos el Adviento como fase preparatoria para nuestro encuentro con Cristo, nuestro Mesías y Señor, pues es un momento propicio para que reflexionemos en frases como esas, porque en realidad es cierto, ¿de qué sirve que hablemos de Dios si no lo podemos mostrar en nuestras acciones, en nuestras obras de vida diaria, en la forma en que vemos a nuestro prójimo, en la forma en que trabajamos por erradicar de nosotros mismos todos aquellos lastres que nos impiden ver en los demás también la creación de Dios? O sea, no son, la creación es para todos, no solamente para ti. Entonces, tenemos que proponernos de verdad en esta fase preparatoria de la venida de Cristo el ser cristianos católicos no de membretes, sino de acciones. Ojalá y Dios nos ayude a través del Espíritu Santo a que logremos este propósito. Y no olvidemos que el decir la venida del Señor no, no está limitada al próximo día 25 que celebraremos la Navidad y como la tradición nos mueve a recordar el nacimiento de nuestro Señor y Mesías, sino que nos tenemos que estar preparando además de ese momento para poder tener el encuentro final con Cristo el día en que nosotros tengamos que dejar en esta tierra nuestros despojos mortales y regrese al suelo nuestro cuerpo inerte porque somos polvo y nuestro alma, por la misericordia de Dios, pueda llegar al cielo, previo el juicio particular al que vamos a ser sometidos en el momento de nuestra muerte física. Entonces recordemos que los tiempos escatológicos de pensar que al final, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, vendrá Jesús en su segunda venida en gloria y poder a juzgar a vivos y muertos, es muy cierto, pero ese
ese encuentro de la parusía no está circunscrito nada más a ese momento, está indexado al momento en que Dios Padre diga, pues mi querido hijo, mi querida hija, te di la vida y todo tiene un término desde el punto de vista físico y ese tiempo ha llegado para ti. Entonces, es fuerte lo que estamos comentando, porque en pocas palabras, pues el adviento que ayer comenzamos a vivir nos debe de preparar no solamente para celebrar la Navidad 2025, sino para celebrar además la Pascua que tú, que yo, que todos nosotros algún día viviremos. Por lo tanto, pues pongamos todo nuestro esfuerzo por transformarnos de verdad para vivirla esta etapa en una manera diferente a como lo hemos hecho otros años, con mayor conciencia, con claridad, con definición, seguros de que Jesús nos puso el camino y no basta más que hacer lo mismo que Él, que no es nada fácil, lo reconozco, pero tampoco es imposible. Entonces, te invito a que hagas todo tu esfuerzo porque así sea. Bueno, y agregado a nuestras peticiones de inicio de esta sesión, quiero agregar la intención particular de que Dios permita que todo el gran esfuerzo que a través de nuestro líder máximo de la Iglesia, el Papa León, en su viaje a, al Oriente Próximo y emocionados de todo lo que hemos visto, logre cristalizar y logre resultados no solamente de fotografía o de video como lo hemos visto ahorita, sino que de verdad cale, profundice, llegue a la médula y podamos en un futuro cercano el compartir cristianos de otras sectas, de otros cánones, como los ortodoxos, los coptos, los armenios, los etíopes, todas las diferentes divisiones que dentro de los cristianos el tiempo, las circunstancias y la historia han provocado y que nos han apartado unos de otros, marchemos todos por el mismo redil, siguiendo al pastor, que es Jesús de Nazaret, el pastor eterno, y que podamos llegar todos unidos a la casa del Padre, a la morada celestial. Que así sea, que Dios lo permita, perdón, y pues nos emociona, nos emociona. Bueno, pues ya entrando a nuestro tema de clase, me dio mucho gusto el que esta noche podamos recordar que lo que vimos en las clases pasadas nos va llenando poco a poco en conocer el origen, de dónde es el punto de partida de la historia de la salvación. Ya tenemos aquí en la imagen a este Moisés, no, perdón, a este Abraham, perdóname, se me imaginó que era Moisés, no, a Abraham, el padre de la fe, y con él estamos claros, se inicia la historia de la salvación. Realmente hay dos personas en la historia de nuestra iglesia, de nuestra religión, que podemos considerar como ejemplos de lo que es la fe y poder aquilatar el sí que dieron a la petición de Dios Padre.
El primero de ellos, por antigüedad, sería Abraham. El segundo personaje sería la Santísima Virgen María. Separados por 1820, 1830 años uno del otro, pero con la característica ambos de creer en la palabra de Dios y darnos la prueba de lo que debe de ser la fe. En pocas palabras, te quiero recordar que la fe significa en creer en algo, aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo físicamente, aunque no podamos nada, en el mejor de los casos tal vez imaginar, pero en el momento, por, por convicción, damos un sí o aceptamos la propuesta de Dios y nos movemos, ponemos acción en nuestra vida para ser los que llevemos a cabo la misión que nos encomienda. Entonces, es una tarea nada fácil. Yo te invito a que tú pienses hipotéticamente si en alguna visión que tú pudieras tener, Dios Padre o Jesús de Nazaret te pidieran a ti algo en específico que te obligara a dejar todo lo que tienes, las seguridades, los cariños, la protección, la comodidad, todo, porque Él te pidiera, muévete, y ni siquiera en el caso de Abraham, en un principio, ni siquiera saber a dónde te ibas a mover, creyendo ciegamente en que Dios Padre, en que Yahvé, que ni siquiera Abraham sabía todavía que era Yahvé la persona que le hablaba, que no sabía su nombre exactamente, pero creyó y se movió. Entonces, ¿te imaginas tú poder tener una determinación tú en un momento de tu vida que, aunque te lo pidiera, ¿serías capaz de hacerlo? ¿Serías capaz de dejar todas tus seguridades para seguir una petición de este tipo y echarte a caminar? Es sumamente difícil, sumamente eh, demanda mucha valentía, arrojo, probablemente alguien diría hasta inconsciencia, pero pues aquí ese denominación de inconsciencia no cabe, porque conscientemente Abraham aceptó lo que en uno de los encuentros con las visiones, con las presencias de Yahvé Dios en su vida, se dio. Y vamos a ver que fueron varias los momentos determinantes que fueron afinando este proyecto que Yahvé le pedía. Pero quiero reforzar lo que te dije de que solamente dos personas en la historia del cristianismo católico hay con esa dimensión. Cuando todavía no era cristianismo católico, cuando apenas iba a ponerse los primeros rocas, los cimientos de lo que después va a ser el judaísmo y del cual con el paso del tiempo llegará el cristianismo, cuando ya en los tiempos de la plenitud con Jesús, Él va a venir a este mundo, se requirió el sí, el fiat, el acepto de su gran madre, la mujer más excelsa que puede haber en la historia de la humanidad, María Santísima, nuestra virginal madre, por misericordia de Jesús,
Madre nuestra y custodia de la Iglesia, de la obra más grandiosa de su Hijo en este mundo y de la cual ella es la fiel servidora hasta los últimos tiempos. Entonces, ese también acepto cuando María dijo, hágase en mí según tu palabra. Eso también es la prueba más grande de aceptación, de fe. Entonces, tenemos esos dos grandes personas, Moisés como figura inicial de la historia de la salvación, situado en el Antiguo Testamento, María, la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, en el Nuevo Testamento, para dar inicio a los tiempos de la plenitud, cuando por voluntad de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo se encarna el Verbo, como nos los dicen los escritores sagrados, en su virginal seno de María y sirve en aquellos momentos como si fuera la nueva arca de la alianza en donde va a morar por 9 meses dentro de ella Jesús y a partir de ese momento también de estar en su corazón, ese corazón que fue atesorando todos los momentos que Dios le permitió vivir con su maternidad del Mesías, de nuestro Señor, del universo, nuestro Cristo, nuestro Rabuní, nuestro Maestro. Bueno, entonces ya centrémonos ahora en el momento que estamos viendo aquí de Abraham. Vamos a tomar en esta clase algunos pequeños fragmentos de los capítulos y versículos que de la Biblia tenemos concretamente a partir del capítulo 12, que en la Biblia lo vamos a identificar con el título de Vocación de Abraham. Y no vamos a leer todo, porque realmente todo lo que se refiere a la historia de Abraham es bastante extenso, muy interesante, y yo te invito a que si tienes oportunidad, tú lo leas y lo releas y lo hagas parte de tu corazón y de tus conocimientos. Pero vamos a tocar algunos puntos importantes y después vamos a irnos a las reflexiones que el padre Salvador Carrillo nos da en su libro sobre estos puntos. Pero recuerda que por procedimiento, para hacer un estudio sistemático y correcto, debemos siempre de partir de las Sagradas Escrituras. Dicho lo anterior, te quiero comentar que en el caso de Abraham, el primer encuentro entre Yahvé Dios, que repito, Abraham en los primeros contactos no va a saber ni el nombre de Yahvé Dios, pero imagínate, nos cita aquí la escritura. Yahvé dijo a Abraham, versículo 1 del capítulo 12. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Importante te digo, aquí piensa en esto, a la tierra que yo te mostraré. No la está viendo Abraham, únicamente está escuchando la palabra de quien le habla. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Esto es muy importante porque aquí la
lo que Yahvé Dios, lo que Dios Padre le está diciendo a este Abraham es que no solamente los judíos, que fue la religión primera que surgió de este pacto, y que posteriormente de ahí surgimos nosotros los cristianos. Aquí está hablando Dios de todas las linajes del mundo, de todas las religiones del mundo, de todas las naciones que puede haber en todos los tiempos. Entonces, sin importar si fueron posteriormente judíos, cristianos, o de la religión que tú quieras citar, todos tenemos un tronco común en esta historia de la salvación, y esto parte de la voluntad divina, y es Abraham el que va a llevar a cabo la obra que Dios le pide. Entonces, marchó Abraham, nos dicen, así como lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Aquí puntualizo, aquí nos dice en la Escritura Sagrada, nos dice como dijo Yahvé, pero repito, en este primer encuentro, Abraham no sabe ni quién le está hablando, pero tuvo la fe de volverse dócil a lo que esta voz le decía. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Ya vimos en nuestro mapa que de Ur de Caldea se fue Abraham a radicar, a vivir a lo que es Harán. Regresamos a nuestro mapita, por aquí podemos ver Ur, y por aquí en la parte alta vamos a encontrar Harán. Aquí estaba Abraham cuando tiene ese primer encuentro. No era él originario de Harán, sino que él era originario de este punto, en la parte sur, Ur, muy cerca a la antigua Babilonia. Y entonces de ahí le piden que se desplace. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, Lot. Su padre había muerto, el padre de Lot, y Abraham lo acogió como si fuera su propio hijo, y se va con él, con Sarai, con él, con lo que podía mover de lo que era su hacienda de bienes materiales, que eso incluye servidumbre, incluye sus apoyos, como por ejemplo los, los guías de su rebaño de animales, etcétera, etcétera. O sea, sale con todo, pero pues deja la tierra que lo había cobijado. Y entonces nos dice la Escritura, se dirigieron hacia Canaán, o sea, hacia ahí lo fue conduciendo Yahvé. Y ya sabemos que Canaán va a estar aquí, en toda esta zona, donde está el cursor, lo que posteriormente vamos a identificar mucho como las estepas sirias y todas las ciudades y naciones que de ahí van a poder identificarse. Entonces, hacia esta zona se va a ir desplazando Abraham. Entonces, no es nada poco lo que hizo él de movimientos. Imagínate, de Ur, irse hasta Harán para ahí asentarse, para ahí echar raíces y después cortar todas sus raíces, cortar toda su relación con su parentela e irse hacia esta zona de Canaán, zona que él ni conocía, ni tenía idea, pero hacia allá va. Entonces, nos dice la Sagrada Escritura que Abraham va a atravesar
puntos muy importantes como Siquén, la encina de Moré, y que ahí estos puntos que estaban ya sobre la, no cuidado, sino sobre la potestad de los cananeos, es un país diferente al que él va a estar llegando, Abraham. Y después se le vuelve a aparecer Yahvé, y aquí ya le da un poco más de datos a Abraham. Le dice, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces, ya hasta ese momento va a entender Abraham que esa tierra de Canaán es la tierra que le va a dar a su descendencia Yahvé. Entonces, Abraham edifica ahí un altar, estamos hablando aquí en Siquén, edifica un altar y le da culto a Yahvé, y de ahí se va hacia la montaña, a lo que viene siendo la zona de Betel. Te comento, no le he podido insertar los mapas que te mandé yo al chat para que los podamos estar viendo en la propia clase. Pero en los dos mapas que te envié, ahí vas a poder identificar ya más claramente muchos puntos, como este de Betel que te estoy hablando, como el de Siquén. Vas a poder ubicar en dónde se encuentra o se encontró la encina de Moré, y ahí se empieza a dar ya la historia de la salvación físicamente en la zona de Canaán. Entonces, Abraham, después de desplazarse y darle culto, nos dice que se va a desplazar hacia el desierto de Negev. Es un desierto que vamos a ubicarlo aquí por las estepas sirias, desierto. Por aquí más o menos va a andar Abraham, y ahí va a ser uno de los lugares en que va a arraigarse. Posteriormente, en la historia de la salvación vamos a ver que en varios momentos se va a repetir el episodio de hambruna. ¿Por qué? Por sequías, por cambios climáticos, por lo que tú gustes y mandes, en toda esta zona de las estepas y el desierto de esta zona. Con varios personajes bíblicos vamos a encontrar. El primero que nos cita la Biblia es el propio Abraham. Y entonces Abraham va a irse hacia Egipto, que Egipto, por su ubicación privilegiada, por su gran irrigación que tiene oportunidad de ser muy pródigo en cultivos. Eso le da opción de poder tener grandes almacenes que les permita el no pasar hambres. Y ahí llega Abraham. Ahí ya vimos un poco acerca del episodio en que Abraham llega a Egipto, y entonces ahí él le pide a Sarai, su esposa, que ante cualquier pregunta en ese lugar, en Egipto, en el país de Egipto, ella se presente como su hermana, a pesar de que es su esposa. Hay un detalle que vamos a verlo posteriormente, en el que esta Sarai, por su ascendencia, ella efectivamente era media hermana de Abraham, porque el padre de Abraham estuvo casado, tuvo hijos con su esposa, con concubinas, con esclavas, y producto de eso, esta Sarai efectivamente va a ser media hermana
de este Abraham. Mas, sin embargo, aquí no era por ese detalle que le pedía que se presentara como hermana, no como esposa, porque este Abraham sabía que ante la belleza, el atractivo físico de su esposa, que era muy hermosa, llamaba la atención en cualquier lugar donde se presentara y despertaba las pasiones y probablemente deseos, algunos no muy bien intencionados, o más bien dicho, no bien intencionados de muchísima gente. Entonces, Abraham sabía que iban a querer apartarlo a él, iban a querer neutralizarlo, probablemente lo más lógico es que lo mataran para poder quedarse con ella, con esta Saraí, como posesión física por su hermosura. Entonces él, por estrategia, le pide que se presente como su hermana. Y es importante resaltar que desde aquellos tiempos y desde antes, por supuesto, desde mucho tiempo antes, la mujer estaba muy sometida a los dictámenes y peticiones del varón, del esposo, y prácticamente no objetaba y nada más cumplía. Y entonces aquí, pues la historia sagrada nos está mostrando, entre otras cosas, que esto era cierto. Entonces, dicho y hecho, ya vimos que el faraón se entera de la presencia de esta Saraí a través de sus allegados que le hablan maravillas de ella. Y entonces la llevan a la corte y la integran a todo ese conjunto de concubinas que tiene el faraón. No nos da demasiados datos el libro del Génesis en este capítulo, pero sí queda claro que fue función de Saraí el estar dentro del séquito de mujeres del faraón. Bueno, gracias a eso, desde el punto de vista material, este Abraham pudo engrandecer mucho su patrimonio, su heredad, y si ya de por sí había llegado con buenos ganados y con muchos bienes materiales, pues estos se engrandecieron enormemente gracias a la preferencia que dentro de la corte del faraón se obtuvo por Saraí. Llega el momento en que el faraón manda llamar a este Abraham y le reclama que cómo era posible que Saraí, siendo su esposa, le hubieran presentado como su hermana. Y entonces le pone un hasta aquí el faraón. Afortunadamente no lo mató, porque a otros lo hubieran hecho, pero el faraón ordena que se vayan de ahí, que se lleven ganados, que se lleven hombres a su servicio, o sea, se fue muy engrandecido de esta estancia en Egipto. Y entonces se van de Egipto, se van de Egipto y vuelven, y la intención era regresar hacia donde están las tierras de Canaán. Y entre la peregrinación, dentro de la expedición que va haciendo este Abraham, le acompaña también su sobrino Lot, que obviamente también ha prosperado mucho. Y llega un punto en que este Abraham, con mucha inteligencia, se da cuenta que había conflictos ya entre los pastores de los rebaños de Lot y los pastores de los propios rebaños de Abraham. Y entonces empezaba a darse fricciones entre estos trabajadores de ambos, y entiende Abraham que no es bueno, que no es deseable,
y entonces le dice a su sobrino que quiere llevar la fiesta en paz y que entonces en ese vasto eh, posibilidad de marcharse a buenas tierras y hacer cada quien su vida sin estorbarse uno a otro, Abraham le dice, si tú vas a irte a la derecha, yo me iría a la izquierda. Si tú te vas hacia el norte, yo me iría hacia el sur. Entonces, no hay un rompimiento, sino una separación familiar por conveniencia. Y entonces, este Lot va a ver que aquí, más o menos por estas zonas que están irrigadas también por los ríos, por esta zona va a estar la futura Sodoma y Gomorra. Aquí no lo podemos ver, pero en los mapas que te envié, ahí sí los vas a poder ubicar. Y entonces hacia esa zona se va a desplazar este Lot. O sea, Lot con una visión futurista ve que físicamente le presentan muchas oportunidades esas zonas colindantes con Sodoma. Y Abraham no lo va a seguir, ahí ya se separan. Posteriormente, posteriormente a esto, este Abraham va a estar ubicándose en distintas partes que nos los narran en el capítulo 14, pero aquí lo más importante de este capítulo, además de todos los personajes que nos hablan, que son caciques, que son los que dirigen muchos países y naciones por las que está cercano este Abraham, va a suceder que estos reyes, estos dirigentes, por ambición, van a combatir. Hay una guerra, hay un encuentro en que se enfrentan 9 diferentes dirigentes de otras tantas naciones, 4 contra 5. Y entonces, en este episodio, surgen ganadores el bando que somete, entre otros, al el rey de Sodoma. Y entonces, como botín de guerra, se llevan a los principales de Sodoma, sobre todo a sus mujeres, que son botín de guerra, y entre todo lo que se llevan también a Lot y a sus más cercanos. Una persona que tiene oportunidad va y encuentra a este Abraham y le comunica lo sucedido. Y entonces este Abraham reúne a los hombres que puedan pelear dentro de su dentro de, dentro de su sitio de vida, dentro de su lugar de vivencia, de convivencia. Y entonces junta a Abraham, nos dice la Sagrada Escritura, 300 hombres y van por la noche a combatir, a atacar a estos reyes que habían sometido a los otros reyes de la región, pero que tenían en su poder a Lot y Abraham, obviamente, con con el poder de Yahvé, es por lo que él logra la victoria, aunque aquí en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, no nos los puntualizan, pero si Yahvé no lo hubiera querido, no se da. Pero puede rescatar a Lot y a toda su hacienda que tenía este Lot como botín de guerra, y entonces, después de eso, se va Lot con este Abraham. Lo más interesante de este acontecimiento, bueno, de esta etapa, es algo muy interesante porque
nos va a hablar la escritura, la Sagrada Escritura, nos va a hablar de un personaje muy sui generis dentro de la historia de la salvación. Nos va a hablar de Melquisedec. Melquisedec es nos dice la Sagrada Escritura, que era un sacerdote al estilo del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo, para decirlo con más propiedad, y que era un bendito dentro de los sacerdotes del Dios Altísimo. Aquí lo interesante de este episodio es que no nos, no nos sorprende el escuchar que haya eh, un sacerdote porque en la época, en el desempeño, en el avance de la historia de la salvación, cuando Moisés llegue y cuando, o sea, estamos hablando de una época más o menos casi 600 años posteriores, este Moisés, dentro de lo que va a recibir de mandatos de parte de Yahvé, entre otros, va a ser el dar inicio a la clase sacerdotal que va a tener su base con este Aarón también, y de ahí van a surgir los futuros sacerdotes que van a manejar el culto a Yahvé hasta llegar a los tiempos del Templo de Jerusalén. Pero aquí lo interesante es que este personaje, Melquisedec, que nos dice la escritura, te voy a leer tal cual nos lo presenta para que te quede más claro. Dice, a su regreso, habla de Abraham, después de batir ¿a quién? A Kedorlaomer, Kedorlaomer, y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sayé, o sea, el valle del rey. Se le aparece el rey de Sodoma en el encuentro. Pero entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo así a Abraham. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y luego continúa. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda, déjame ir. Abraham le dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y ni un solo hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Así no dirás que me has enriquecido. Nada en lo absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, ellos que tomen su parte. O sea, pero este Abraham no se deja nada. Mas, sin embargo, de lo que habían incautado como botín de guerra de este rey de Sodoma y de los otros copartícipes que tenían en cautiverio a Lot, va a darle a Melquisedec, Abraham, el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo conquistado. Entonces, repito, además de que en esos tiempos no se tiene todavía la figura de un sacerdote surgido de la casa de Moisés, todavía nos sorprende más aquí el que Melquisedec aparece
pudiéramos decir, de la nada, que en contra de todas las costumbres de las narraciones judías, en que te presenta la genealogía de cualquier personaje que se cita importante en la Biblia, en el caso de Melquisedec no lo hay. No nos dice ni quiénes fueron sus padres, ni de qué ciudad venía de nacimiento, ni cuál era su relación con otras familias judías o reyes o personajes importantes. Entonces llama mucho la atención eso. Y llama también mucho la atención la narrativa de la escritura sagrada que nos puntualiza Melquisedec es rey de Salem. Salem es lo que futuramente será Jerusalén. O sea que aquí, donde está el cursor, está la ciudad de Jerusalén. De ahí era rey Melquisedec. Y a él, además de ser rey, era también sacerdote. Y era sacerdote que le daba culto a Dios, que le daba al Dios Altísimo, para nosotros Dios Padre, para ellos Yahvé Dios, le daba culto con pan y vino, algo que nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a conocer hasta los tiempos de Jesús, cuando él en su cena última de Pascua utilice el pan y el vino. O sea que no, esto es algo inaudito, tanto por la aparición de Melquisedec, sus costumbres, el que era sacerdote del Dios Altísimo y que usaba pan y vino para dar culto. Y entonces, además sorprende que este Abraham, sin que siquiera se lo pidiera a Melquisedec, le da ese tributo del diezmo, algo que no va a formalizarse sino hasta la época de Moisés. Entonces aquí, dentro de los comentarios que los exégetas nos dan, cabe una gran posibilidad de que en la persona de Melquisedec estaba el enviado de Dios, el ángel, que nos presentaba a lo que posteriormente va a ser Jesús. Por lo tanto, algunos exégetas se atreven a decir, era Jesús el que estaba en la persona de Melquisedec, pero nada más nos lo dan como una posibilidad que pudo ser como también no pudo ser, pero no deja de ser sorprendente e impactante en la historia de la salvación. Después de este gran momento, vamos a ver que viene de nuevo el refrendo sobre las promesas a Abraham. Entonces, se le vuelve a aparecer Yahvé en visión a este Abraham y le dice Yahvé a Abraham, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Aquí lo importante, el mensaje, yo soy para ti tu escudo. Esto basta y sobra para que nosotros entendamos que detrás de todas las conquistas, triunfos y bienestar por venir, avance de Abraham y de todo su pueblo que está desarrollando, se encuentra Dios, se encuentra Yahvé, Dios Padre, y a Él se le debe la gloria y el poder, porque es quien está protegiendo a Abraham y a través de Abraham está protegiendo el desarrollo de la historia de la salvación. Abraham dijo, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? O sea, va de nueva cuenta rumbo a la tierra que Yahvé le dijo que le iba a dar, la de Canaán, a él y a su descendencia.
Pero entonces hasta ese momento, Abraham, tomemos en consideración que dentro del judaísmo, dentro de las tradiciones y costumbres, la heredad era básica, era primordial. Entonces, una pareja que no pudiera concebir hijos tenía la posibilidad, porque invariablemente era por uno de los dos consortes. Entonces, cabía la posibilidad autorizada por sus costumbres de que dentro de la servidumbre de la esposa, si tenía esclavas, si tenía mujeres a su servicio, podía darle la autorización a su marido, a su esposo, de cohabitar con esta esclava, con esta doncella, hasta pudo haber sido algunas, o sea, vírgenes, y tener descendencia con ellas. Lo importante aquí dentro de las tradiciones futuras del judaísmo era que esta persona nacida con alguna esclava o concubina iba a tener el reconocimiento legal como si fuera hijo legítimo de la pareja, a tener todas las potestades y los derechos sobre la herencia futura que dejara el padre y a tener el reconocimiento ante la sociedad de que formaba parte de la familia, en este caso de Abraham. Recordamos que la heredad se daba en costumbres ahí en estas tradiciones judías por el padre, no por la madre, por el padre. Pero la madre, en este caso Saraí, que era estéril y además entrada en años, le ofrece la oportunidad a Abraham de tener descendencia con Agar, su esclava, para no tener el oprobio, para no tener la desdicha, para no ser señalados dentro de la comunidad de no tener hijos. Entonces, eso es lo que mueve este episodio. Y entonces, este Abraham le está diciendo a Yahvé que se va a ir a las tierras que le está pidiendo, pero que se va a ir sin hijos, que se va a ir sin heredad. Entonces como que le choca en la mente y en el corazón a Abraham decir, ¿cómo me estás ofreciendo ser padre de muchas naciones y a través de ellas ser yo engrandecidos si no tengo descendiente? Y entonces Yahvé le dice a Abraham, le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Entonces volvemos al punto. Abraham creyó, tuvo fe, y recordemos que la fe es que de la esperanza se pase a la credibilidad de algo, aunque no lo podamos ver ni comprender. Entonces, Yahvé le dice a Abraham, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. O sea, estamos hablando de la zona de Canaán. Entonces le está diciendo Yahvé, yo te saqué de Ur, prácticamente no le dice de Harán, pero Harán fue el punto intermedio donde estuvo Abraham y de ahí lo lleva a Canaán y le está diciendo, yo te saqué para darte esta tierra en propiedad. Ah, entonces aquí estamos viendo que ya hay un elemento más definido, que además de descendencia y además hay tierra, tierra que le va a dar en propiedad a él y a sus descendientes. Y entonces le dice Abraham, ¿cómo voy a saber que esto va a ser cierto? Y le pide Yahvé que ponga varios animales partidos por la mitad, uno frente a otro, y deje un espacio
en blanco entre ambos. Y entonces en este episodio Abraham pone por petición de Yahvé, pone un novillo, nos dice aquí, el novillo, o sea, el carnero, una cabra, un carnero, una tórtola, un pichón. Toma todas estas cosas y partiéndolas por el medio, pone una mitad frente a la otra. Esto era una costumbre que venía de tiempos antiguos, desde la época de los mesopotámicos, de todas estas zonas. Estamos hablando de costumbres de muchísimos años atrás, en que para poder demostrar un pacto que se hacía, se seguía esta costumbre de poner en medio animales y en medio de estos animales pasaban los firmantes del pacto que por sangre quedaba establecido. En este caso, le pide Yahvé a este Abraham que así lo haga y durante todo el día están esos animales expuestos. Y después, este Abraham va a ver un fuego que pasa en medio de estos animales encontrándose y que le queda claro que el firmante de este pacto es Yahvé, porque pasó en medio de estos animales. Y entonces le dice de nueva cuenta Yahvé a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Puesto ya el sol, se cierra este episodio, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante, lo que te decía, y una antorcha de fuego pasó por en medio de aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande. El río Grande para nosotros lo vamos a identificar como el río Éufrates. Entonces tú mide de aquí del río Éufrates hasta el Nilo, toda esta tierra es la que Yahvé Dios le quiere entregar con arraigo, con asentamiento inicial en Canaán a su pueblo que va a ser elegido, en este caso a los descendientes de Abraham. Entonces aquí vemos que además de que ya está claro la promesa de descendencia, está la promesa de tierra y además tenemos aquí como elemento adicional que Yahvé es el Señor de la historia, que es el firmante de este pacto, o sea, por voluntad de él, sin que le exija de momento nada más a este Abraham. El que se compromete es Dios, el de la iniciativa. Entonces, después de esto, es cuando se da el episodio de que esta Saraí, su esposa, autoriza a que Agar, una de sus esclavas, que era de ascendencia etíope, se junte con Abraham y producto de esta unión va a nacer Ismael. Pero cuando está embarazada esta Agar, la actitud que ella toma hacia Saraí, la esposa de Abraham, es de prepotencia, de señorío, de que evidente un vientre con embarazo se siente ella por encima de Saraí en muchos desplantes que tiene. Y entonces Saraí pues la quiere neutralizar y pide que se vaya de ahí. Le pide a su marido, a Abraham, le dice,
Ahí tienes a tu esclava a tu disposición, haz con ella como mejor te parezca. Y Sarai le dio por maltratarla. No pensemos en golpearla, sino con actitudes y palabras y miradas, despreciarla, maltratarla a esta Agar, a punto tal que esta Agar se, se va de ahí del campamento porque se siente mucho, muy incómoda. Y en cierto momento siente que ya no puede más y se va junto a una fuente, junto a un pozo, y ahí ella temía que se fuera el fin para ella. Pero entonces se le aparece el ángel del Señor. Esto es muy importante, porque el ángel del Señor, que para nosotros es un ángel al servicio de Dios, como todos sus ángeles, y que es el emisario entre Dios y el pueblo, entre Dios y todos los hombres, le dice a Saraí, ¿a dónde vas? Y ella contesta, voy huyendo de mi señora Saraí. Y le dice el ángel, vuelve a tu señora, sométete a ella. Y le añade el ángel, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrán contarse. Y prosiguió el ángel de Yahvé, sábete que has concebido y que darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael. Ismael, dentro de los significados eh, judíos, quiere decir Dios ha escuchado, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano. La palabra onagro es la forma en que se le decía a a un asno salvaje. Sabemos que por mucho en la historia de la salvación vamos a encontrar muchos burritos, muchos asnos, muchos jumentos que van a estar al servicio de la población, además de poder desplazarse también como vehículo para mover sus cargas. Pero hay un asno, pudiéramos decir, no domesticado, un asno salvaje que se le conoce con el nombre de onagro. Entonces, el ángel de Yahvé le está diciendo a Agar que su hijo, al que le deberá de poner Ismael, tendrá el temple de un asno salvaje. Su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. O sea, le está anticipando lo que más o menos va a ser el destino de este Ismael desde el punto de vista geográfico, que va a estar en el desierto, que va a tener una descendencia grande, porque le dice además, tú eres, le dice Agar al ángel, tú eres el Roí, porque me dices que será llegada, perdóname, le dice, será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. O sea, Agar reconoce que hay un ser superior y que nunca podremos conocer su rostro. Ella lo identifica y lo nombra como el Roí, que a fin de cuentas es uno de los nombres con el cual se van a dirigir a Yahvé Dios por respeto de no pronunciar su nombre, Yahvé, dentro del judaísmo. Es uno de las 72 formas en que los nombran. Y entonces dice esta Agar, es el Roí. ¿Por qué? Porque es las espaldas del que me está viendo. Y este pozo, a partir de hoy, será llamado Lahai Roí y se encuentra entre Cades Barnés y Beret. Ahí se ubica este pozo para que lo ubiques en el mapa. Agar dio un hijo a Abraham, Ismael. El hijo que Agar le había dado, ya Abraham tenía más o menos
86 años, cuando Agar le dio su hijo Ismael. Entonces, este dato nos habla de que han pasado aproximadamente 11 años del primer encuentro entre Yahvé y Abraham a este momento. Puede haber diferencias porque no estamos hablando de años exactos. Recordemos que hay varios calendarios y no sabemos con qué calendario se está hablando aquí, pero puede haber mucha similitud de acuerdo a la edad que nos citan que tenía ya este. Entonces, después, de nueva cuenta, Yahvé tiene un encuentro con Abraham y dice, estoy ya en el capítulo 17 del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé de nuevo. Entonces, fíjate, el episodio que vimos de Agar y de Ismael nos habla que tenía 86. Aquí ya tiene 99. O sea, han pasado 13 años más. Y entonces le dice Yahvé a Abraham, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Vemos que por tercera ocasión le vuelve a tratar el punto, Yahvé, a Abraham, de que le va a dar una descendencia muy grande. Pero ya van 3 veces que se lo dice y esto para nosotros debe de ser una muestra de que los planes de Dios se ejecutan, pero Él tiene sus tiempos y los tiempos de Él no son los mismos que nosotros deseáramos que fueron. Y aquí está esta prueba. No va a faltar Dios a su promesa, pero no le podemos exigir en ese tiempo ni Abraham, ni nosotros, ni nadie le puedes exigir tiempos de cumplimiento a las voluntades de Dios. Eso es lo que debemos de entender. Y entonces Abraham cayó rostro en tierra, o sea, en adoración. Y Dios le habló así. Aquí dice Dios porque es ya este episodio, recordemos, que fue escrito muchísimo tiempo después. O sea, recordemos que una cosa es cuando se dan los acontecimientos y otro cuando se escribe acerca de ellos. Y aquí aparece la palabra Dios. Por lo tanto, nos da una clave de que este escrito ya pertenece a los tiempos del Nuevo Testamento, porque ya aparece la palabra Dios, no la de Yahvé. Entonces le habló Dios de esta forma, por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarán más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham quiere decir padre de multitudes. Pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. De pueblos, ¿eh? No solamente de personas, aquí dice de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré, te, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos, o sea, entre Dios y Abraham, y también con tu descendencia, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Aquí es importante que recordemos que dentro de la anterior visión que tuvo Abraham, le comentó Yahvé Dios que de su descendencia serán también esclavos. Aquí ya no se puntualizó, pero lo que vivió Abraham
teniendo que refugiarse en Egipto, le está diciendo Dios, Yahvé Dios, que se va a dar un episodio de ese tipo y que de su descendencia serán cautivos 400 años de los egipcios, pero que Yahvé Dios castigará a los opresores y saldrán de ahí con una gran hacienda, o sea, con una gran cantidad de bienes, su futuro pueblo, aunque no le dice mi futuro pueblo, pero saldrán de ahí. Pero ya está dando Dios un aviso de lo que va a venir 600 años después. Le está diciendo a Abraham lo que va a suceder. Bueno, aquí le está refrendando que de él va a salir muchos pueblos, naciones, y que lo multiplicará su descendencia sobremanera. Pero todavía no aparece Isaac. Entonces, Abraham, volvemos a lo mismo. El padre de la fe sigue creyendo y aceptando, aunque todavía no tiene una evidencia física de lo que él espera, descendencia. Y se oye muy bonito que voy a ser padre de pueblos, de naciones, que de mí saldrán reyes, etcétera. Pero no tengo el hijo que tú me dices. Está Ismael, pero tú me hablas de otro hijo. Y le dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad. O sea, está pidiendo que haya una alianza promovida por el propio Dios, por Yahvé, en el que le pide, obviamente, que solamente a él le dé culto, le empieza a meter esa idea, solo a mí me darán culto. Todos vuestros varones serán circuncidados. Esto es interesante. La costumbre de la circuncisión no es privativa solamente de los judíos. Antiguamente, en algunas civilizaciones de los tiempos de prosperidad y de influencia mesopotámica, sobre todo, y algunas babilónicas, ya se acostumbraba a la circuncisión. Pero aquí se lo pone Yahvé Dios a Abraham como una condición dentro de la descendencia que por misericordia divina va a tener este Abraham. A los 8 días serán circuncidados entre vosotros, todo varón, de generación en generación. Mi alianza está en vuestra carne como alianza eterna. O sea, le está puntualizando Yahvé Dios, la circuncisión será el signo visible de la alianza eterna que yo voy a suscribir con tu descendencia. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y, y de ella también te daré un hijo. Aquí ya se puntualiza más. De Sara te voy a dar un hijo. Y el cambio de Sarai a Sara, Sara quiere decir, dentro de la, dentro de la forma hebrea, quiere decir Sara, princesa. Y una princesa, pues, es alguien que sin llegar a ser una reina, pero es alguien muy sobresaliente en cualquier corte. Entonces, le dice Dios a Abraham, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Isaac, dentro de los significados bíblicos judíos, quiere decir el que ríe, el que sonríe, o lo puedes interpretar como el, el que tiene la gracia de Dios y lo hace sonreír. Perdón. Entonces, le está ya puntualizando
que Isaac va a ser el nombre del hijo que le dará a través de Sara. Y además le dice, Yahvé Dios, Ismael también lo he escuchado y lo voy a bendecir. Lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, se subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa, o sea, todos los varones que estaban dentro del séquito de personal que apoyaba y sostenía a Abraham, a sus rebaños y a su clan, pudiéramos decir. Y la disposición era de parte de Yahvé Dios, que no solamente los descendientes físicos, sino también los esclavos y sirvientes comprados o adquiridos por la forma en que fuera. Recordemos, repito, que había opción de que compraran muchas personas y que ellos pasaban a ser en determinada forma reconocidos como parte del clan del señor de esta gran hacienda. Pero siguiendo la petición de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, que tenían que ser circuncidados, entonces Abraham la efectúa esta circuncisión. Y es interesante ver que dentro de los circuncidados también estuvo el propio Ismael. Ismael fue circuncidado como si fuera, bueno, como parte de los descendientes de Abraham, mismos que serán parte de la bendición de Dios hacia él, que posteriormente de Ismael surgirán otras naciones. Aquí ya nos están dando el dato de que él dará origen a 12 príncipes. Y entonces eso nos habla de que con el paso del tiempo esos príncipes se van a convertir en los futuros orígenes de los seguidores del Islam, la que así los conocemos nosotros, que dentro de esos seguidores del Islam existe la facción muy fuerte de lo que conocemos como musulmanes, que el origen será Ismael y que Ismael es hijo reconocido de este Abraham y reconocido por Dios, y que también goza de la bendición de Dios, pero que el hijo de la promesa sobre el cual caerá todas las bendiciones, el poder, las, las prerrogativas de ser el origen del pueblo de Dios dentro de la historia de la salvación, será Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, pues no nos hemos podido avanzar mucho, pero algo hicimos, concluimos hasta el final del capítulo 17 y este interesante inicio de la historia de la salvación a través de la persona de Abraham. Esta noche le damos gracias a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo de que nos acompañaron. Le damos de nueva cuenta bendición y adoración y culto a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y yo te agradezco a ti tu presencia y tu interés por seguir aprendiendo de la historia de la salvación. Te invito a que des constancia de tu presencia en el chat y que, si Dios lo permite, nos veamos aquí la próxima semana. Para ti una buena semana, para toda tu familia, que tengas prosperidad, salud y no olvides de seguir trabajando por forjar
un corazón acorde al Adviento que ayer apenas iniciamos y que debe de ser algo muy distinto a los otros Advientos que hemos vivido en nuestra vida. Hasta ese propósito, que este Adviento 2025 deje huella y que esa huella sea de servicio, de amor hacia tu prójimo, porque así Dios nos ama a todos nosotros. Pues que descanses, te pongo la canción de cierre y gracias de nuevo de estar en esta clase. Hoy decido levantarme y seguirte, mi Jesús. Hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelvo a empezar. Hoy decido que mis miedos los confío a tu bondad. Hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Quiero que tus manos me sostengan al andar, porque contigo quiero estar por la eternidad. Hoy decido que a tu lado siempre quiero caminar. Hoy comprendo que mi vida has elegido y tienes mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Quiero que tus manos me sostengan al andar, porque contigo quiero estar por la eternidad. Contigo quiero estar por la eternidad. Hoy te digo sí, haz tu obra en mí, que se cumpla tu palabra. Hoy te digo sí, haz tu obra en mí, que se cumpla tu palabra.